Buenas noches, hermano, Dios le bendiga y vamos a dar la transmisión de hoy. Le agradezco que se conecte, que disponga su tiempo para el Señor, ¿verdad? Para leer su palabra. Quiero agradecer primeramente a Dios el privilegio que nos da de estar esta noche con usted, de poder compartir su bendita palabra. Damos gracias también al Pastor José de Jesús que nos da esta oportunidad de poder estar con ustedes a través de esta transmisión. Quiero dar la gloria a Dios porque nos ha dado esta oportunidad de tener esta iglesia virtual, ¿verdad? Ya tenemos más o menos 689 seguidores y aunque pareciera que pocos se conectan, vemos con agrado que después reproducen el video. Quiero mandar saludos y bendiciones de parte de nuestro pastor José de Jesús Gómez y de una servidora Araceli Martínez, ¿verdad? Estamos tratando de que Dios nos use en su palabra para llevar bendición hasta su hogar. No sin antes recomendarle, ¿verdad? Que es bueno que se conecte en la transmisión, pero también que busque a nuestro Dios el Todopoderoso en su casa. Amén. Vamos, hermano, a esperar a que se conecten un poquito más y mientras los demás se conectan, vaya buscando Malaquías, capítulo 3, verso 16. Amén. Dice así la palabra del Señor. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios, hermano, que nos abra el entendimiento, que nos dé sabiduría de lo alto, ¿verdad? Porque es la que necesitamos, sobre todo en estos tiempos tan peligrosos, tan difíciles. Bendito Padre Celestial, te damos la gloria y la honra en esta hora. Te damos gracias, Señor, por toda la provisión, por la vida, por la familia, por todo lo que tú haces por nosotros, Señor, cada día, cada minuto, cada hora, Señor. Que tú eres, oh Señor, nuestra torre fuerte, nuestro guarda, nuestro escudo, nuestro estandarte. Tú eres, oh Señor, el que nos corona de favores y el que sacia de bien nuestra boca. Te pedimos en esta hora, Padre bendito, que nos des unción para enseñar y unción para aprender. Te pido, Señor, y pongo delante de ti a tu pueblo de Dios, pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido a precio de sangre, ¿verdad? Te damos gracias, Señor, por él y te pedimos que nos lleves en el hueco de tu mano. Que en esta hora tú encapsules esta atmósfera celestial, Señor, y que tú nos des la porción que necesitamos a cada uno, Señor. Sabemos que tú eres misericordioso, que tú eres amor y que queremos, oh Señor, que tú mores en nosotros, que tú nos guíes a toda verdad y a toda justicia, que extiendas, Señor, tu brazo de misericordia sobre nosotros y que nos lleves en el hueco de tu mano, que ahí estaremos seguros. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén, amén. Vamos a ver, hermano, que en este capítulo de Malaquías, capítulo 3, podemos ver, hermano, cómo Dios nos habla de que dice que todos los que temían a Dios hablaron cada uno a su compañero. Y dice que Dios escuchó y oyó, ¿verdad? Escuchar y oír, hermano, es poder poner una diligencia especial, una atención especial
a lo que su pueblo habla. ¿Verdad? Dice aquí que Dios escuchó y oyó. No solamente Dios oye nuestro clamor, sino también Él escucha con diligencia las peticiones que tenemos como su pueblo amado, ¿verdad? Como ese pueblo escogido, ese pueblo el que Dios ama, el que Dios guarda cada día. Sabemos, hermano, que nosotros como gentiles no éramos pueblo, ¿verdad? Sabemos que el pueblo escogido solamente eran los judíos, los hebreos israelíes nacidos ahí. Pero sabemos, hermano, que gracias a la misericordia de Dios, tú y yo formamos hoy parte de ese pueblo. Somos la rama injertada en la higuera, ¿verdad? Gracias a la predicación del Evangelio de Jesús por parte del apóstol Pablo a los gentiles, tú y yo formamos parte de ese pueblo, esa nación santa, ese real sacerdocio, ¿verdad? Somos el especial tesoro de Dios. Dice que Dios, ¿verdad? Escribió, escuchó y oyó, dice que fue escrito en el libro de memoria delante de él para los que temen a Dios. Sabemos, hermano, que la palabra del Señor nos enseña que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. ¿Qué es tener temor a Dios? No es tener miedo, es tener un respeto reverente a su nombre. Amén. Dice que para todos aquellos que piensan en su nombre, dice, serán para mí especial tesoro, dice Jehová de los ejércitos. En el día que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Hermano, nuestro Señor Jesucristo, ejemplo, nos vino a dar de servicio. Él dejando su trono de gloria, hermano, su trono de Dios, Él vino y se ciñó la toalla, ¿verdad? Se quitó la capa, ¿verdad? Y Él se ciñó, ¿verdad? La toalla y nos vino a servir. Ejemplo nos dio de servicio. ¿Por qué, hermano? Para que nosotros conociéramos al Padre y pudiésemos por gratitud y por amor a Él ofrecer nuestro servicio. Eso nos acerca al perdón de Dios, hermano. ¿Qué es el servicio, hermano? El servicio, según el concepto bíblico, proviene del latín servitium y significa servidumbre, ser siervo o ser esclavo. ¿Verdad? Es un trabajo especialmente cuando se hace para otra persona y nace del amor genuino que tengamos hacia Dios y por gratitud. Podemos ver, hermano, con tristeza que hoy la mies es mucha y los obreros son pocos. Podemos ver, hermano, que sí hay mucha gente que sirve con denuedo a Dios, que se ha despojado del yo, ¿verdad? Que ha dejado, así como los apóstoles, esos 12 apóstoles que dejando las redes, dice que al ser llamados por Jesús le siguieron. Sí hay mucha gente que lo ha hecho, pero también hay mucha necesidad en el mundo, hermano. Hacen falta muchos obreros. Desde aquel tiempo Jesús decía, oremos pues porque la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Verdad? Sabemos que hoy hay mucha gente en el mundo, hermano, somos muchísimos y mucha gente está esperando que les sea predicado el Evangelio. Todavía nos hace falta, hermano, tener mayor gratitud a nuestro Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Siguen haciendo falta obreros. A pesar que hay muchos evangelistas trabajando, de todos modos, hermanos, siguen haciendo falta. Hay muchos lugares muy apartados en el mundo, en la sierra, en países donde ha sido muy difícil que entre el Evangelio. Todavía siguen haciendo falta quien predique, hermano. Sigue haciendo falta. Sigue haciendo falta obreros, no solamente en las ciudades, también en los lugares muy apartados, ¿verdad? Gracias a Dios, de alguna manera por las redes sociales, ¿verdad? Que aunque han traído muchos conflictos al mundo, mucha gente se está divorciando por las redes sociales, ha habido pérdida de algunas amistades, ¿verdad? A veces por malas interpretaciones o por mensajes de las redes sociales, pero también sabiéndolas usar de una manera que sea con sana
sana intención, ¿verdad? También las podemos usar para lo bueno. Y damos gracias a ellas porque la gente que las ha sabido usar con sabiduría, se han usado para que sea permitido llegar a lugares apartados también el Evangelio, ¿verdad? Y bueno, sigamos orando para que Dios levante más ministerios, para que ponga en el corazón el querer como el hacer de predicar la palabra, porque es un privilegio, hermano, para los hombres el poder hacerlo. Dice que los ángeles hubiesen anhelado hablar de Jesús en la tierra, pero es un privilegio que Dios nos ha dado a los hombres. Amén. Sabemos, hermano, que el servicio debemos de hacerlo con denuedo. Dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque esclavo soy de Jesús, preso suyo. En Cristo somos libres del pecado y ya no somos esclavos del mundo, pero tenemos que ser esclavos de Jesús. Tenemos que estar presos en Él. Amén. Dice la palabra del Señor en Primera de Corintios, ¿verdad? Capítulo 7, verso 21, ¿verdad? Dice que si fuimos llamados siendo esclavos, ¿verdad? Dice el Señor, dice, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. Dice, no os hagáis esclavos de los hombres. Dios quiere, hermano, que tú y yo seamos libres del pecado. Que ya no seamos, hermano, esclavos de él, porque dice en Juan capítulo 8, verso 34, dice, perdón si leemos desde el 31, dice, la verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. ¿Por qué Jesús tenía la intención que tú y yo fuésemos esclavos del pecado? Él se preocupaba, hermano, porque precisamente el pecado nos ata al mundo y nos lleva al infierno. Jesús precisamente murió para hacernos libres, ¿verdad? Aquí en esta palabra con la que empezamos dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Tú y yo, hermano, tenemos que ser justificados por Jesús. La justicia, hermano, es la calidad de la rectitud o la justicia. Es un atributo de Dios. Y ser justos tú y yo no es por nosotros mismos, sino que dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Podemos ver, hermano, cómo dice la palabra en el verso 3, capítulo 3 de Romanos, verso 11. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Fíjate, hermano, cómo dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Y podemos ver esto, hermano, que como resultado del pecado original y la caída del hombre en los tiempos de Adán y Eva, pues dice que la muerte entró al mundo, ¿verdad? Pero así como la muerte por uno entró al mundo, también por uno entró la vida a través de nuestro Señor Jesús, que nos justificó a través de su sangre, Él nos redimió. Dice el verso 36 de Juan capítulo 8. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. A Dios le preocupaba que tú y yo fuéramos justificados por su sangre y redimidos, porque dice que el esclavo no queda en la casa, mas el Hijo sí.
tú y yo como verdaderos hijos de Dios, hermano, un día estaremos nuevamente en ese reino que Jesús nos prometió, ¿verdad? Y es tan hermoso, hermano, es tan importante que nosotros conozcamos qué es la justificación. Dice que el hombre es justificado por la justicia imputada de nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros tenemos esa fe. Dice que en la santificación el hombre cada vez es constituido justo en su carácter y en la justicia, ¿verdad? Justicia del hebreo aquí originalmente significaba justo como alguien recto, alguien íntegro, alguien perfecto, y del griego dikaios, y en la sociedad griega que se refiere a lo que está de acuerdo con la ley o la norma social, la forma nominal de seked o sedaga y de aikoisine, el sacado verbo dikeoi, significa hacer justicia o ser justo. Es para reivindicar lo que antes era malo, poderlo declarar como bueno y como justo. Decíamos que por la gracia de Dios, por ese amor con el cual Jesús se dio por ti, por mí, en la cruz del Calvario, nosotros nos convertimos en el linaje de Abraham, ¿verdad? Y dice que en ese momento nosotros nos hicimos libres cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y derramó toda su sangre por ti y por mí. En ese momento nos declaramos libres cuando nosotros reconocemos ese sacrificio, ¿verdad? Y dice el Señor que cuando tú y yo le servimos, dice que Él nos perdonará y que Él nos revelará el discernimiento entre lo bueno y lo malo, entre lo que es mentira y lo que es verdad, entre lo que es justo y lo que es injusto. Fíjate, dice la palabra del Señor que cuando nosotros nos conducimos con mentira, hermano, dice la palabra del Señor que nos convertimos en hijos del diablo. ¿Verdad? Dice Juan capítulo 8, verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí porque digo la verdad no me creéis, decía Jesús. ¿Verdad? Cuando hablaba con los fariseos, porque ellos decían que eran linaje de Abraham, pero ellos no reconocían a Jesús como el Señor, el Hijo de Dios, ¿verdad? Y Jesús decía en el verso 39, respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham, y Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y aquí fue cuando les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y qué palabra tan fuerte, hermano. Y a veces creemos que solamente es aplicado en aquellos tiempos a los fariseos. Pero cuántas veces no nosotros mismos, hermano, nos hemos comportado como ellos, cuando nos creemos más santos que los demás o cuando creemos que hemos llegado a ese nivel de perfección y de integridad, ¿verdad? Pero si realmente nos escaneamos, hermanos, si realmente hacemos un estudio minucioso de nuestra persona, podemos ver que aún tenemos muchas áreas que todavía perfeccionar en la palabra de Dios para poder entrar en ese calificativo, ¿verdad? De íntegros. Muchas veces nos comportamos de una forma en casa, de otra en el trabajo, de otra en la calle. Y el discernir, hermano, del hebreo bin, es la acción de discernir, de poder distinguir entre lo bueno y lo malo,
entre conocer esa diferencia, entre poder apreciar ese valor moral, ese valor divino que nuestro Señor Jesús nos enseñó con el ejemplo de él poder confrontar, ¿verdad?, lo bueno con lo malo, lo que provenía de Dios y lo que provenía del diablo. En estos tiempos tan peligrosos, hermanos, estamos confundiendo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que en los postreros tiempos a lo bueno le llamarían malo y a lo malo bueno. Hoy podemos ver cómo, hermanos, se está peleando mucho por legalizar el aborto, porque lo consideran que es algo bueno para la mujer. Cómo hoy están, hermano, cambiando las conductas, ¿verdad? Aceptando comportamientos que están haciendo que se pierda el diseño de Dios, esa imagen y semejanza con la que Dios nos creó, ¿verdad? Cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y a semejanza de Dios los hizo, dice su palabra. Y hoy con tristeza vemos, hermano, que como dice Romanos 3:12, todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ¿verdad? Con respecto de la mentira, el verso 13 dice, sepulcro cubierto es su garganta y con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Vemos con tristeza, hermano, que hoy y hablando realmente de los que estamos dentro del pueblo de Dios, se mueven cosas, hermano. Veía el otro día con tristeza, ¿verdad?, que hubo un estado de la República donde en una iglesia cristiana estaban obligando al pastor a que casara dos varones y querían, que si no los casaba estaban amenazando con lincharlo. Esto, hermano, es muy difícil y son situaciones que se están viviendo en estos tiempos, en estos días tan peligrosos, ¿verdad? Decía el Señor Jesús, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Porque muchos corazones, hermanos, se han endurecido, porque hemos cerrado el oído a la palabra de nuestro Señor Jesús. No estamos escudriñando la palabra para poder discernir entre lo que Dios quiere que hagamos. Estamos cayendo en lo que está cayendo la generalidad de la gente del mundo. No estamos guardando nuestro oído de discernir la voz de Dios y la voz del mundo. Estamos cayendo en hacer el mal. El mal, dice la palabra del Señor en hebreo, que es herir, es hacer mal, es hacer lo malo, lo malvado, aquello que causa dolor, angustia o pena. ¿Verdad? Muchas veces, hermano, estamos trabajando para el enemigo sin saber. Nos prestamos a cosas negativas. ¿Verdad? Tenemos que buscar ser justificados por nuestro Señor Jesús. ¿Verdad? Dice en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él ya nos redimió y nos justificó. Debemos de cuidar, de no volvernos a ensuciar, ¿verdad? De no volver a caer en esos rudimentos del mundo, en los rudimentos del viejo hombre, que para nada aprovechan. ¿Verdad? Dice la palabra del Señor que Dios justificó a su pueblo mediante el pacto, ¿verdad? Cuando renovó los pactos después de que el pueblo de Israel pecó, cuando bajó Moisés del monte Sinaí con las tablas de la ley, se corrompieron, quebrantaron los pactos con Dios, mas en Jesús se renovaron nuevamente los pactos, ¿verdad? Y podemos ver que al renovar los pactos nuevamente somos justificados por Él, ¿verdad? Tenemos que ver, hermano, que en estos tiempos eso es muy importante, ¿verdad? Dios justifica a su pueblo del pacto, que se declaró justos, no porque tengan perfectamente guardada la ley, sino porque dice que sus corazones arrepentidos
confiaron nuevamente en Dios de mantener su pacto. ¿Verdad? Vamos a ver, hermano, cómo en Gálatas 2:16 dice el Señor, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie sería justificado. ¿Por qué, hermano? Porque tenían muchas leyes, mandamientos y estatutos, y con uno solo que se fallara, la gente se iba al infierno, se perdía, no lograba entrar a una salvación. Por ello es que nuestro Señor Jesús se propuso a sí mismo para justificarnos a ti y a mí de ir al infierno. Dice el verso 17, y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso que Cristo, ministro de pecado, en ninguna manera, dice, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto, para la ley, a fin de vivir para Dios. Y decía el apóstol Pablo a los Gálatas, verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y decía, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Por qué decía el apóstol Pablo esto, hermano? Porque ya habiendo sido nosotros justificados, y todavía andamos en la carne, nuevamente nos volvemos, hermano, del camino. Tenemos que tratar de buscar lo espiritual y ya no lo carnal. Sé que cuesta, pero en Cristo todo es posible, hermano. Estamos ahora en estos tiempos tan peligrosos y yo quisiera hablarte en este momento del servicio que estamos prestando a nuestro Dios. Si lo estamos haciendo con gratitud, con denuedo, si eres pastor y estás buscando más las cosas de este mundo, si estamos buscando más la gloria del hombre, si estamos buscando más acomodar las finanzas para nosotros y no buscar realmente el reino de Dios y apacentar la grey de Dios, pues estamos mal, ¿verdad? Tenemos que, como decía el ministerio de Pablo en Gálatas capítulo 1, verso 11, él decía, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Porque recordemos, hermano, que el apóstol Pablo perseguía a los cristianos para matarlos, él creyendo de algún modo que servía a Dios, ¿verdad? Porque él conocía la ley y él fue instruido por Gamaliel, ¿verdad? Un maestro de la ley, él de la sinagoga. El apóstol Pablo conocía perfectamente la ley y creyendo que servía a Dios, al invisible, él perseguía a los cristianos. Mas dice en el verso 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días.
pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo he aquí, delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia. Y vea, hermano, cómo dice que él fue instruido directamente por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Durante 3 años. Nuestro Señor Jesús se reveló a su vida. Cuando él cayó del caballo y perdió la vista, ahí él dejó de ser el viejo hombre para poner su verdadera vista, su visión en las cosas del reino. Él ya jamás volvió a ser el mismo. Qué hermoso, hermano, que nosotros lográramos eso. En verdad lo digo y de todo mi corazón lo digo, que quisiera yo ver la obra de nuestro Señor Jesús en nosotros. ¿Verdad? De que ya no volviendo a ser los mismos fuésemos diferentes. El apóstol Pablo decía que no nos aferráramos a las cosas del mundo, que renováramos, ¿verdad?, nuestros pensamientos, nuestra mente a la mente de Cristo, ¿verdad? Y nos prevenía, hermano, de falsos hermanos, ¿verdad? Vemos en el capítulo 2 de Gálatas, ¿verdad? Donde dice el verso 2, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Dice más, ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión. ¿Por qué, hermano? Porque a veces nos convertimos en juzgadores y condenadores. Ya Dios nos justificó, pero cuando el apóstol Pablo va con el apóstol Pedro, los judíos no querían sentarse con los gentiles, ni les querían permitir la entrada con ellos a participar en la misma mesa, porque los consideraban inmundos, no dignos. Y nuestro Señor Jesús, hermano, no hace acepción de personas. Y podemos ver cómo en ese discurso que hizo el apóstol Pedro a los gentiles, donde dice que se convirtieron más de 5,000, y dice que todos fueron bautizados en lenguas, cuando los judíos no querían estar codo a codo con los gentiles, los menospreciaban. ¿Y qué ejemplo les dio el Señor cuando los bautizó en lenguas? Y decía el apóstol, ¿cómo les negamos el bautizo en agua si ya el Señor los bautizó en el Espíritu? Tenemos que tener en nuestro corazón misericordia y amor, ¿verdad? Porque nosotros también ya del mundo hemos sido sacados, pero a veces nos comportamos como si todavía siguiéramos en el mundo. Tenemos que renovarnos, hermano. Tenemos que estar obrando en la obra del Señor, ganando almas para el reino. Tenemos que hablar de las misericordias de nuestro Señor Jesús, de sus promesas de una vida eterna, de que Él nos va a sacar de este mundo desde el momento en que nosotros lo confesemos como Señor y Salvador de nuestra alma, cuerpo y espíritu, y que vayamos a un bautizo en agua. Y que todos, sin acepción de personas, tenemos esa oportunidad de parte de nuestro Señor Jesús, de nuestro Dios tan hermoso, tan lleno de amor y de misericordia para ti y para mí. El apóstol Pablo decía que ya no seamos esclavos del pecado, que seamos presos de Jesús, nada más. Ya no esclavos del hombre ni esclavos del pecado.
Tenemos que renovar nuevamente nuestros pactos, tenemos que retomar el servicio a nuestro Dios, ¿verdad? No es tomando el sacrificio de Jesús como algo, ¿verdad? Que no le demos el peso de gloria que tiene, hermano, ¿verdad? Tenemos que volvernos, hermano, esclavos de Cristo, trabajando para su obra, amén. Vamos al libro de Isaías, capítulo 46, verso 9. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oídme duros de corazón que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Así dice el Señor. ¿Verdad? Esto, hermano, es una promesa que Dios nos hace, que Él hará que se acerque su justicia. Y su justicia es nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, venid a mí los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Y dice que lo busquemos, hermano, que entremos por la puerta estrecha que conduce a la salvación, ¿verdad? Y no la puerta ancha que dice que multitud corren hacia ella, pero es puerta de perdición, hermano. Esa puerta llevará al infierno. Busquemos el camino estrecho. Dice nuestro Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tenemos que buscarlo, no solamente con denuedo y no solamente decir yo buscaré a Dios, sino demostrar con testimonio que realmente estamos siguiendo a nuestro Señor Jesús. Porque Él nos dio esta promesa, dice, y serán para mí especial tesoro, ¿verdad? Dice, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Tenemos que servir a Dios, tenemos que servir a su obra, tenemos que ensanchar las tiendas, decía el Señor, no sean escasos. Tenemos que trabajar para el reino de Dios, ¿verdad? Dice que Él nos dará el discernimiento para poder discernir entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Esto es muy importante porque el apóstol Pablo nos prevenía que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, siguiendo doctrinas de demonios, ¿verdad? Pero tú y yo, hermano, tenemos que buscar a Dios. Dice en Juan capítulo 12, verso 23, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Dice su palabra, hermano, tan hermoso que el Padre nos honrará. Dice que no hay ningún siervo que haya invertido en el reino que no le sea devuelto 100 veces lo que haya invertido. Puedes invertir tiempo, puedes invertir finanzas para extender el reino de Dios, pero créeme, hermano, que no te quedarás sin el pago. Nuestro Señor paga bien, ¿verdad? Dice que donde Jesús esté, ahí estarán los que le sirven, ¿verdad? Así que, hermano, un día nuestro Padre Celestial te honrará si tú le sirves. ¿Cómo le podemos servir a Dios? Primeramente obedeciendo su palabra. Segundo, ¿verdad? Siendo un buen testimonio, ¿verdad? Y tercero, hermano, predicando su palabra, ¿verdad? Entonces,
Es importante, hermano, que nosotros, tú y yo, le sirvamos a Dios. ¿Cómo también podemos servirle a Dios siendo buenos sacerdotes en nuestra casa? Siendo un testimonio vivo de Jesús desde nuestro hogar. Sabemos, hermano, que en todos los hogares la cabeza es el varón y tiene que ser un buen sacerdote porque dice que así como sea el sacerdote será el pueblo. ¿Verdad? A nivel de congregación, pues estemos orando por nuestro pastor para que Dios le siga dando revelación, Dios lo siga usando con poder y que veamos, hermano, que todos los pastores, aquellos que Dios ha levantado, pues Dios les guarde, ¿verdad? Con su sangre y les siga revelando su palabra para que nos lleven fruto a la congregación. ¿Verdad? Y que no sean de los pastores que se comen el fruto, sino que el fruto permanezca y que el fruto sea manifestado, ¿verdad? Mediante dones, mediante ministerios, que la congregación tenga un fruto, un crecimiento, una madurez, porque algún día, hermano, pues vamos a ser arrebatados como congregación, como iglesia, como la esposa que Jesús espera encontrar. Dice que sin mancha y sin arruga, ¿verdad? Y entonces tenemos que hacerlo, hermanos. Sabemos que todo esto también tiene que ser con humildad. Nuestro servicio no tiene que ser con altivez, con soberbia, ¿verdad? Sabemos que Jesús en Juan capítulo 13, como una muestra de su humildad, dice que lavó los pies de los apóstoles. ¿Verdad? Dice en el capítulo 13 de Juan, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo que Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía a quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Entonces vea, hermano, cómo ejemplo nos dio el Señor Jesús de humildad. Él sabe quiénes somos, Él sabe cómo somos. Y Él dice su palabra que a los enfermos vino. Sabemos, hermano, que Él cuando se sentaba a la mesa, se sentaba con publicanos, con pecadores, con murmuradores,
se sentaba con aquellos, por ejemplo, con Judas que lo traicionó, con traicioneros. Él sabe quiénes somos, hermano. Pero precisamente su nombre se glorifica, porque dice que de lo vil y menospreciado escogió para avergonzar al sabio. De lo débil escogió para avergonzar al fuerte, ¿verdad? Y sabemos, hermano, que Él nos conoce, pero precisamente Él la obra que empezó, Él la terminará y Él nos perfeccionará. Así como Job, así como Enoc, que Dios decía que era varón justo, recto y perfecto delante de Dios, y como el apóstol Pablo que dice que proseguía a la meta, a la estatura del varón perfecto que es Jesús, Jesús, tú y yo nos tenemos que ir perfeccionando en la palabra, porque Dios dice, porque ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Entonces tú y yo tenemos que leer con denuedo la palabra para que la palabra misma nos vaya limpiando y nos vaya despojando del viejo hombre, ¿verdad? Para que entonces todo lo que estaba en tinieblas esté en la luz. Amén. Como decía el apóstol Pablo, orar sin cesar, meditar en la palabra de día y de noche. Esto es en la luz y en lo que todavía está en tinieblas para que el día perfecto llegue y nosotros estemos preparados. ¿Cuándo? Para cuando nuestro Señor Jesús venga, ¿verdad? Tenemos entonces, hermano, que tratar de servir a Dios con temor, servirle con temor, amarlo con temor. Y tendremos el galardón, hermano. Al final, en el día postrero, dice que Dios nos va a honrar. Y dice que donde esté nuestro Señor Jesús, ahí estarán sus servidores. Esa es una promesa. Yo quisiera, hermano, que te lleves esta palabra del servicio, del temor al nombre de Dios, de lo que nuestro Señor Jesús viene, hermano, trabajar para su reino. Amén. Yo espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Fue una palabra corta, pero sé que muy poderosa, hermano, porque como dijimos al principio, la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Verdad? Leamos nuevamente el capítulo de Malaquías que leímos al principio. Dice Malaquías 3:16, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y como dice Éxodo 16:20, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que tu Dios te da. Gloria a Dios, hermano, como dijo ahí, para los que piensan en su nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, en el cual un día toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Amén. Gloria al Señor. Demos gracias a Dios, hermano, por esta hermosa palabra. Yo no sé tú, pero yo sí anhelo estar donde nuestro Señor Jesús esté, ¿verdad? Por eso es que le queremos servir, hermano. Sabemos que podemos perfeccionar el servicio, sí. Sí, porque si lo hemos hecho con desgano, si lo hemos hecho como carga, que Dios nos perdone, hermano. Hagámoslo por gratitud, por amor, porque Él con amor eterno nos ha amado y ejemplo de servicio nos vino a dar. Gloria al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra de bendición, Señor. Te pedimos que la atesoremos en nuestro corazón y que haya fruto en nuestras vidas, Señor. Te doy gracias, Señor, por las personas que se han conectado. Jessie, Susana, mi hermana Maura Pérez,
mis hermanos, ¿verdad? Que Dios me los bendiga, los que están conectados en esta hora, Dios me los bendiga, ¿verdad? A todos aquellos pastores en Tijuana, en Seattle, en Zacatecas, también en Chimalhuacán, en Washington. Yo le pido a Dios que bendiga a todo su pueblo, a sus pastores, evangelistas, apóstoles, profetas y maestros extendidos a lo largo y ancho de esta tierra. Que Dios los bendiga, hermanos, que Dios nos renueve las fuerzas y dé descanso a nuestros cuerpos mortales y si le place que nos permita abrir nuestros ojos el día de mañana. Te doy gracias por haber dispuesto tu tiempo y tu corazón para esta palabra. Dios te bendiga, Dios te prospere en todas las áreas. Gracias, Pastor José de Jesús. Dios me lo bendiga, Dios lo guarde donde esté, le dé descanso a su cuerpo. Y si alguien de los que nos está escuchando está enfermo, yo le pido a Dios sanidad divina. Si alguien está cansado, que le fortalezca y les dé las fuerzas del búfalo. Si alguien ha perdido la visión, yo te pido, Señor, que nos retomes la visión a tus propósitos, que tú des oído al sordo, voz al mudo, verdad y vista al ciego. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano. Buenas noches.